Nuevos para lo nuevo. Te voy a predicar hoy nuevos para lo nuevo. Segunda parte. No. Vamos a seguir con esta enseñanza, hijos de la casa. ¿Eh? Qué buen tiempo y qué buena palabra nos dio el mensaje, el siervo, el pastor Juan Carlos el domingo, ¿verdad? Qué oportuna. La recibimos. Primero yo. Por supuesto, claro que sí. Bueno, ahora ya puedo empezar a grabar. Voy a poner el tiempo para no irme de hora. Bueno, pues ya sabes que luego te toca recortar. Y se parte. Ay, 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 cronómetro. Muy bien, hijos de la casa. Hoy no sé si nos va a dar tiempo a terminar, pero puede ser que terminemos o que no. No pasa nada. Si no terminamos, ya sabéis que vamos a terminar después de vacaciones. Me voy a ir de vacaciones el lunes que viene. Vamos a estar 2 semanas de vacaciones. Tranquilos, que va a estar aquí el pastor Ramón y va a haber gente que os va a ministrar la palabra. Pero vamos 2 semanitas de vacaciones, Ruth y yo. Y bueno, sí, o cogemos vacaciones o Ruth le da un E15 de cerebro, ¿no? Entonces tenemos que irnos. Nos vamos este lunes 24 y volvemos en 2 semanas. Entonces, si no terminamos hoy, pues terminaremos cuando volvamos. Pero quiero que disfrutes también. Es un tiempo para disfrutar de los pastores que vengan a cubrirnos, de su gracia, de lo que quieran impartirnos. Este domingo tenemos al pastor Ernesto que nos va a compartir la palabra. Vamos a presentar a Tiago. Amén. Qué bueno. Entonces viene el pastor Ernesto y es bueno exponernos a recibir el mensaje de los demás pastores del ministerio. Así nos disfrutamos de la gracia de cada uno, ¿verdad? Unos somos más desgraciados, otros menos agraciados, pero ahí vamos, poco a poco. Cada uno con nuestra gracia dando lo que tenemos. Hijos de la casa, venciendo en el nombre del Señor. Es el subtítulo de esta parte, hijos de la casa. Marcos, ¿qué número es? 7. Marcos se lo sabe de memoria. Hijos de la casa, parte 7, venciendo en el nombre del Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos que afrontar cada día una batalla en nuestra vida, verdad? La batalla simplemente de vivir, la batalla de trabajar, la batalla de aguantar a un jefe, o si no tienes jefe, la batalla que es ser un empresario, ¿verdad? En estos tiempos. Yo recuerdo cuando era autónomo, los trimestres, ¿no? Cada 3 meses que había que pagar el IVA y pagar el autónomo todos los meses. La batalla con nuestros hijos, los que somos padres de hijos adolescentes. La batalla por, quizás si eres más joven, por saber cuál es tu futuro, por tus estudios, por tu trabajo. Está claro que tenemos siempre una lucha diaria en nuestra vida, ¿o no? Cosas que pasan en la familia, cosas que muchas veces no entendemos. Yo mismo he tenido problemas con mi familia, con mis hijos no, con mis hermanos, tiempo que hemos estado quizás sin hablarnos, que son momentos tensos, ¿a que sí? Cosas que a veces son tonterías y no se arreglan y se dejan ahí y que vienen como a hacernos daño, a que haya... ¿No te pasa a veces que hay algo como que no hay algo que no está completo en tu vida porque tienes como algo ahí que es como un pequeño tufo que sabes que está ahí, que no lo tienes arreglado? ¿Sabes lo que te digo, no? Y a veces te entristece, te roba el gozo. ¿Por qué? Porque es una batalla. Es una batalla espiritual, primeramente, y por supuesto que nos afecta en lo natural también. Así que hoy quiero que ahondemos. Sabéis que estamos hablando de la vida de David en todo este estudio que estamos dando de hijos de la casa. Y hoy quiero que ahondemos en la batalla de David contra el gigante Goliat. Y vamos a ver cualidades de David que ayudaron a David en esta gesta, porque esto fue una gesta. El que David se enfrentara a Goliat fue una gesta tremenda a la hora de combatir y acabar con Goliat y obtener la victoria. Dile al que tienes al lado, dice, tú vas a obtener la victoria. Hermano, ten fe, tú vas a obtener la victoria en todo aquello que representa una batalla diaria
O quizá algunos llevamos una batalla ya por tiempo, ¿verdad? Pero vamos a aprender de la historia de David en este momento, que es el momento culmen, el momento más importante, justo en 1 Samuel 17, vamos a leer del 41 al 52, es donde se libra la batalla con Goliat, ¿no? Dice el 41, el filisteo vino y se fue acercando a David, con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y bien parecido. Yo creo que dijo el petit suisse este, ¿dónde va, no? Y el filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Porque él llevaba su cayado. Aparte de llevar el zurrón, la bolsa con las piedras y la honda, llevaba su cayado. Y al verlo dice, ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. El nombre de sus dioses lo maldijo, ¿no? Dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Mas no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron, y levantándose los hombres de Israel y de Judá, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón. Los filisteos muertos yacían a lo largo del camino de Sharaim, aún hasta Gat y Ecrón. ¡Wow! Tremenda esta historia. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? La hemos leído un montón de veces. Ahora, todo lo que David era en el Señor, todo lo que David había experimentado y todo lo que David había aprendido, se ponía a prueba en este desafío. Igual, de la misma manera, hay momentos en nuestra vida donde nos enfrentamos a situaciones que quizá nos superan en tamaño, quizá nos superan en fuerza, o son situaciones que no entendemos o no somos capaces de solucionar con nuestra habilidad ni con nuestras fuerzas. Incluso que decimos, ¿por qué está sucediendo esto? No lo entiendo, no lo comprendo, me supera, no puedo, no sé cómo hacerlo. Y muchas veces en consejería nos pasa, ¿no?, que la gente viene con problemas e incluso yo digo, esto solamente lo puede arreglar Dios. Yo no, porque la gente a veces piensa que los pastores tenemos como una varita mágica, ¿no?, que ¡ting! Y se cambian las cosas de repente. No, hay cosas que no podemos, ni yo mismo entiendo, ni yo mismo comprendo por qué suceden algunas cosas. Me estalla la cabeza en muchas situaciones, pero sí sé una cosa, sé que el Señor todo lo puede y que Él hace lo imposible cuando nosotros hacemos lo posible. Y muchas veces hay cosas que son batallas espirituales que son ajenas a nosotros y que incluso están en una esfera muy superior a la nuestra. Hay cosas que suceden en nuestra vida que, pregúntale a Job, el pobre. Todos sus amigos estaban tratando de entender por qué Job estaba pasando por lo que estaba pasando y era algo que trascendía al propio Job porque era un desafío entre Dios y el propio Satanás. Entonces,
hay veces que momentos en nuestra vida donde nos enfrentamos a una situación o situaciones o problemas que nos superan en tamaño y en fuerza. Pero en ese momento es donde nosotros tenemos que poner nuestra fe en acción. Y la que tienes al lado, tienes que poner tu fe en acción en esos momentos. No solamente la fe, sino tienes que poner en acción todas las verdades que contiene la palabra de Dios para afrontar y para salir victoriosos de cada una de esas batallas. Y a continuación quiero que veamos algunas actitudes positivas de David en medio de la prueba. Actitudes positivas en medio de una prueba. ¿Alguno de vosotros no ha pasado por una prueba nunca? Poli? ¿Has pasado por alguna prueba? Bueno, pues vamos a ver algunas de las actitudes. Número 1, si estás tomando nota, declaración profética. Fíjate que después de que Goliat se burlara de David, después de que Goliat amenazara con matar a David y dar su cuerpo como comida a los animales y a las bestias del campo y todo eso, el muchacho, el joven David, pronuncia una declaración que fue la base, digo conmigo, la base de su éxito. Dice el verso 45 que hemos leído, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. ¡Wow! ¡Qué declaración esta poderosa de David!, ¿verdad? David se agarra a Dios en medio de esta dificultad, en medio de esta prueba, delante de ese gigante hace esta declaración que es poderosa. Y esa es una declaración digna de un hombre cuya confianza y cuya sabiduría estaba fortalecido en quien verdaderamente era su fuerza. No era una sabiduría y una confianza basada en una fuerza suya, sino esa confianza estaba basada y esa sabiduría que de repente tiene David para hacer esa confesión estaba basada en el poder de Dios. O sea, David tenía suficientemente claro quién era el Señor de los ejércitos. O sea, David conocía a Dios. ¿Quién era el Dios de los escuadrones de Israel? Y había un celo en David, ya que el enemigo del pueblo de Dios no solamente era enemigo del ejército, no solamente era enemigo de los soldados de carne y hueso, sino que estaba desafiando al Señor y Dios de ese ejército. Estaba desafiando al Dios de Israel. No solamente era una amenaza contra el cuerpo humano de los soldados, sino que era una amenaza que iba contra Dios. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que David comprendió que no era una batalla terrenal simplemente, sino que había algo mucho más valioso en juego, que era una batalla que trascendía lo natural, lo humano. Era una batalla que iba mucho más, había mucho más en juego. ¿Qué es lo que había en juego? Había en juego la honra de su Dios. ¿Amén? Ahora, 2. Armas espirituales. Lo primero que David hace es reconocer que esta batalla que él tenía que librar con este pedazo de maromo, él lo primero que hace es identificar que no podía vencer con armas naturales. O sea, él se da cuenta, esta batalla no es con armas naturales. Porque si David se hubiese medido al gigante con armas naturales, tenía la batalla perdida. Ya, ¿por qué? Porque Goliat, el gran campeón filisteo, llevaba consigo, primero, ya un escudero, ya de entrada, ¿no? Ya un escudero que era quien le proveía las armas. Y contaba entre su arsenal, según el relato bíblico que hemos leído, con una lanza, con una espada y con una jabalina. Armas naturales poderosísimas en ese contexto y en ese momento de la historia, que podían hacer mucho más daño comparadas con las armas que llevaba David, que era un simple cayado de pastor, una honda y 5 piedras. Pero David supo que las armas más poderosas no eran esas que él llevaba, sino que eran las armas espirituales.
Él sabía en dónde estaba y en dónde residía su fuerza. Él sabía que 5 piedras, un cayado y una onda eran en manos de Dios, eran mucho más poderosas que cualquier arma humana en manos de nuestros enemigos. Y podemos ver que así fue. Porque todos sabemos cómo acaba la historia, ¿verdad? Ahora, vamos a ver en la palabra principios que David tuvo claro a la hora de combatir. Y son principios que tú y yo necesitamos o deberíamos tenerlos también muy presentes para esos momentos donde la cosa se pone dura en nuestra vida, para esos momentos de lucha, de prueba. Dice 2 Corintios 10, 3 y 5, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente, que claro está, ¿verdad? Somos humanos, está refiriéndose a nosotros, a los cristianos, porque está escribiéndole a los corintios eran cristianos. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Ahora, ¿cómo crees que se logra esto? Está claro que como empieza el texto que acabamos de leer, no se puede hacer como lo hacen los humanos. Porque muchas veces queremos obtener victorias en determinados ámbitos, por ejemplo, en el matrimonio. Yo detecto una actitud negativa de mi esposa. Estoy recién casado y yo veo que no es el camino correcto, su actitud no es la correcta. ¿Cómo cambio yo eso? ¿Cómo voy a obtener yo el éxito si soy un cristiano que quiere agradar a Dios, que quiere vivir para Dios, que tiene esa lucha en su hogar? ¿Cómo lo logro? ¿Con armas humanas? A través de la coacción, a través de la imposición, a través de es que no lo entiendo, ¿por qué no lo entiende? Tengo que hacerlo con armas espirituales en Dios. Porque dice que usemos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento. ¿No te ha pasado alguna vez que no entiendes algunas cosas? Y dices tú, pero vamos, si es cristiano, si es cristiana, ¿cómo hace esto? y te dan ganas de cogerlo y emparejarlo, como digo yo. A ver, alma de cántaro, te lo voy a explicar. Y se lo explica, y a veces se lo explicas con razonamiento humano. Y por supuesto hay que explicar las cosas, hay que explicarlas con amor. Pero cuando no entienden, hay momentos que no entienden, que es que las armas son otras. Y ahora vamos a ver cuáles son esas armas espirituales, para derribar esas fortalezas de razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Amén? ¡Aleluya! Así que este pasaje en Corintios dice que las armas de nuestra batalla no son humanas, no son carnales, dice otra traducción, sino que son armas poderosas en Dios. Y qué importante es saber que no combatimos con nuestras fuerzas ni en nuestras posibilidades determinadas batallas y pruebas que tenemos que enfrentar en nuestra vida. No es en nuestra fuerza ni en nuestras posibilidades. Y también tenemos que saber que siempre parece que estamos en inferioridad muchas veces cuando nos medimos humanamente. ¿Cuántas veces Dios ha hecho milagros en mi vida que yo no podía esperarme porque yo me sentía incapaz humanamente de cambiar esa situación y Dios ¡pac!, la ha cambiado cuando hemos agarrado las armas espirituales? Así, ¡pac! Dices tú, wow, no me lo puedo creer. Pregúntale a mi mujer. Yo era un caso perdido, un caso clínico en la clínica. No había psiquiatra para mí. Y Ruth nunca intentó cambiarme con su estratagema de mujer o armas de mujer, como se llama vulgarmente. Ella, mi madre y mi suegra se pelaron las rodillas orando a Dios, pidiéndole a Dios. ¿Y sabes lo que era humanamente imposible? Porque yo creo que ella lo vio imposible, tenía que ver lo imposible.
por cómo yo era. Pero aquí está el testimonio, gloria a Dios, de que Dios hace milagros y cambia y hace lo imposible, aleluya. Él lo hace cuando usamos las armas adecuadas. Una de las armas es el amor, ¿verdad? Imagínate que Ruth en ese proceso hubiera tomado un arma humana, el odio y el rencor. Y hubiera dicho, tú a tu casa con tu madre. Pero eligió el arma del amor y de la oración y de creer y el de la fe, el de agarrarse a una palabra de Dios diciendo, este es el hombre que tú me has dado, Señor, yo lo sé. Este caso clínico en la clínica. Y entonces, ¿qué pasa? Que usó las armas espirituales. Y sabes, las armas espirituales son muchísimo más poderosas porque el amor es mucho más fuerte que el odio. El arma más poderosa de este mundo no es el odio, es el amor. Amén. Ahora, es verdad que a veces parece que siempre estamos en inferioridad cuando intentamos hacerlo con nuestras fuerzas humanas. Y en la historia del pueblo de Israel, fíjate que siempre que leemos de enfrentamientos, de batallas del pueblo de Israel, parece que los enemigos siempre eran más grandes, ¿a que sí? Siempre que leemos alguna historia, pero siempre Dios se glorificaba trayendo victorias que no se podían entender humanamente. ¿Por qué? Porque Dios usaba armas espirituales para vencer a favor de su pueblo. En una ocasión venció con alabanza. ¿Cómo va a ganar un ejército enorme, mayor que tú, que te gana en número con alabanza? Otra vez lo hizo con vasijas y con antorchas, ¿os acordáis, verdad? Una vez con granizo. Un día los confundió. A otros los ahogó en el Mar Rojo. ¿Tú puedes entender esto? Porque no son armas naturales. Así que nosotros debemos saber pelear con las armas espirituales, esas armas que dice que son poderosas en Dios, y no mirar las armas humanas porque lo normal es que las nuestras sean inferiores a las de nuestros adversarios. Y ahí es donde muchas veces el enemigo nos gana ventaja. Porque estamos intentando ganarle al enemigo en su campo, en su terreno. Y eso es como querer ganar a un cocodrilo en el agua. Es complicado ganarle a un cocodrilo en el agua, ¿verdad? O a un tiburón en el agua. Ahora, fuera del agua, sí. Con un buen barco, sí, ¿a que sí? Por eso tenemos que saber emplear nuestras armas. No irnos al terreno donde nos quiere llevar el enemigo, muchas veces. Y muchas veces cuando tenemos problemas, sobre todo los mayores problemas que tenemos que son horizontales entre la gente, pues cosas que surgen, queremos arreglar las cosas con nuestros medios, porque queremos estar bien, porque queremos arreglar eso rápido. Pero eso tiene un proceso y tiene unas armas para determinadas batallas y determinadas pruebas. No podemos hacerlo con nuestra sabiduría humana. Tenemos que hacerlo con las armas poderosas en Dios. ¿Amén? Así que debemos saber que aunque el enemigo nos presenta armas humanas, en realidad toda la guerra que tenemos es espiritual. Y el adversario también pelea en lo espiritual. Pero él no quiere que tú pelees en lo espiritual porque sabe que en lo espiritual tú le ganas. Me río porque es así, aleluya. Y no podemos ser necios y entender que en lo humano nos gana, pero en lo espiritual no nos gana. Porque en lo espiritual está Cristo Jesús con nosotros, su carácter, su naturaleza en nosotros. Mira al que tienes al lado, agarra las armas espirituales. Amén. 3. La lucha no es natural. Si estás tomando nota. Dice Efesios 6, 11, 13. Este célebre texto que todos nos conocemos. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales.
Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de toda batalla, todavía seguirán de pie firmes. Dile al que tienes al lado, tu lucha no es contra tu suegra. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que uno de los grandes problemas, y esto fue una gran revelación para mí, es que a veces las personificamos las cosas. No es tu jefe. Tu jefe está, pues, imagínate, si no conoce a Dios, pues imagínate cómo está. Gobernado por el príncipe de este mundo. Entonces, hay algo espiritual que lo lleva a ser así. Entonces, si tú tienes que amar a la persona y rechazar lo que le motiva y luchar con armas espirituales contra esos espíritus que estamos leyendo que operan. Entonces, no es tu suegra, es lo que opera en tu suegra. A tu suegra tienes que amarla. ¿Entiendes, verdad? Así que eso es algo que tenemos que... Porque dice, fíjate cómo dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, no es la persona, sino es lo que opera, lo que influencia a la persona. Así que tú y yo como hijos que estamos aprendiendo cuán necesario es aplicar esta enseñanza a nuestra vida cotidiana, a nuestro día a día, debemos darnos cuenta de que no podemos estar desprotegidos en esta guerra y que Dios, en su sabiduría, nos ha dotado de una armadura espiritual y esa armadura espiritual es la que nos mantiene a salvo de todas las acechanzas del enemigo y después nos da la victoria en la batalla. Amén. 4. La armadura de Dios. ¿Estáis todos bien por ahí? ¿Eso que se ha caído, qué es? La armadura de Dios. O sea, debemos revestirnos de toda la armadura de Dios. No basta solo con una parte, como hemos leído. Las primeras líneas de este pasaje dicen toda la armadura. O sea, ¿te tienes que poner alguna parte de la armadura? No, toda la armadura. Y en los versículos siguientes podemos aprender cómo equiparnos con esa armadura. Mira lo que dice el 14, Efesios 6, 14. Defiendan su posición. ¿Qué posición es esa? ¿Quién lo ha dicho? ¿Qué has dicho? En Cristo. O sea, ¿cuál es la posición que yo tengo que defender para tener la victoria? La posición que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Dice la palabra que estamos juntamente con Él en lugares celestiales. Cuando yo vivo en el Espíritu estoy en Cristo y Cristo está en mí. Entonces esa es la posición que yo tengo que guardar. O sea, lo que yo tengo que guardar es que yo tengo que vivir en el Espíritu y como decía el otro día una hermana que quiero mucho, me decía, ¿qué es lo que me dijiste, Encarna? Perdona. A veces me dan ganas de bajarme de la cruz, ¿no? ¡No te bajes! Esa es la posición buena. Esa es la posición que tenemos que mantener. Yo decía, gracias hermana que no te bajes. Gloria a Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. Esa es nuestra posición. Juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, dice Gálatas 2:20. Me encanta como lo dijo, porque gloria a Dios, porque hay la fortaleza de vivir en el Espíritu y no bajarnos de la cruz. Amén. Así que dice, defiendan su posición, mi posición en la cruz, poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de eso, de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en la carne. Perdón. Me gusta que estéis atentos. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Cinturón de la verdad. Lo primero que el apóstol Pablo nos relata a la hora de vestirnos con esta armadura que hemos dicho es que nos tenemos que ceñir el cinturón de la verdad. Aquí vemos la importancia de estar sujetos
y seguros con la verdad. O sea, el cinturón era lo que ajustaba todo. Él está haciendo un paralelismo con la armadura romana, que le ha puesto antes una foto en la presentación, que ha puesto ahí Marcos una foto, no sé si la puedes poner otra vez. Esa era la armadura romana, ¿ok? Y esa armadura llevaba un cinturón, y ese cinturón era muy importante porque era el que ajustaba tanto el pectoral como también ajustaba las partes, y era muy importante porque el soldado romano hacía frío muchas veces y llevaban un manto muy largo, y el cinturón era muy importante porque sujetaba el manto para que en la batalla no te pisaras el manto y te cayeras. Por eso se ve como esa faldita, que parece que llevan una faldita, pero realmente era un manto que llevaban debajo, como una manta que se metía por la cabeza, y todo eso tenía que ajustarse bien. Entonces, ajustabas el cinturón, con el cinturón ajustabas el pectoral y ajustabas todo eso para no tropezar con esa especie de manta que se ponía, o túnica, y también era donde llevaban la espada. Así que aquí vemos la importancia, aplicando, de estar sujetos y seguros en la verdad. O sea, y mira lo que dice Matthew Henry. Es un comentario bíblico muy conocido y que seguro que Ramón también conoce y que hemos usado un montón de veces. Fíjate, es interesante lo que dice Matthew Henry en su comentario bíblico. Dice, no se trata de la verdad del Evangelio o la palabra. O sea, la verdad no es la verdad de la palabra, sino de estar ceñidos. O sea, tú y yo tenemos que estar ceñidos de una vida verdadera, íntegra delante de Dios, y no solamente delante de Dios, delante de los hombres. O sea, cuando yo me ajusto el cinturón de la verdad, es que mi vida está en una integridad, en una santidad, en una verdadera vida, un verdadero estilo de vida que agrada a Dios y que es íntegra, no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres. Eso es el cinturón, que yo viva íntegro, que en mí no haya mentira, que lo que yo viva sea la verdad. No solamente lo diga con mi boca, sino que verdaderamente lo viva. Amén. Eso le da sostén, porque eso es tan importante el cinturón, para no tropezar y caerte, para tener bien ajustadas el resto de las demás cosas. ¿Ves la importancia, verdad? Ahora, coraza de justicia. La coraza era algo así. ¿Ok? Esta coraza era para los generales. Por eso era metálica. Normalmente era de cuero. Para el soldado raso eran de cuero grueso y se ponían por delante y por detrás. Así que lo siguiente es la coraza o pectoral, con lo que los soldados de aquel tiempo cubrían su pecho y también su espalda, como un chaleco. Así que esta coraza nos habla, aplicando, de cómo el practicar la justicia con los demás, viviendo como antes dijimos, ¿verdad? En integridad, en santidad y en verdad. O sea, tenemos que ser gente justa, porque eso nos cubre de las flechas que el enemigo lanza contra nosotros. Y a veces ser justo no es fácil. Sobre todo es fácil cuando tienes una posición subjetiva, pero cuando eres objetivo... Por ejemplo, una vez estaba en donde vivíamos antes, en Torreguil, mis hijos estaban jugando al fútbol y hay un lance en el partido de fútbol y mi hijo, que tiene unos reaños que no veas, le mete un viaje al otro. Claro, el otro se levanta y se encara con mi hijo y no sé si le pega un empujón o le tiró un puñetazo o algo de eso, ¿no? Claro, en ese momento yo como que se me subió el tigre, ¿no? Porque le estaban pegando a mi nene. Pero ahí yo estaba siendo objetivo, porque estaba tomando partido por mi hijo. ¿Pero estaba siendo justo? No, porque el que había empezado era mi hijo. Entonces, ahí es donde yo tengo que ser justo. Por ejemplo, tú imagínate que aquí se está congregando un hermano mío y resulta que, porque es mi hermano, pues ya le tengo que dar un lugar aquí.
pues tendrá ese lugar si es una persona íntegra, que vive en santidad, que ama al Señor y que tiene un llamado de parte de Dios. No porque sea mi hermano. Porque si es un tarambana, que no vive bien, que no da buen ejemplo, y da igual que sea mi hermano. Como si quiere ser Rita la cantadora. No soy justo si hago eso. ¿Entendemos, verdad? Entonces, tenemos que ser gente justa. Seguimos. Calzado del Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz. El calzado, el apresto, ¿verdad? Oye, ¿y sabes qué? Mira, eran así. O sea, los romanos inventaron algo que les... Escúchame, tú no te puedes imaginar este pequeño invento o ocurrencia que tuvieron los romanos, la de victorias que les dio en el campo de batalla. Porque las sandalias de los romanos llenaron la suela de clavos. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos se dieron cuenta, sobre todo cuando estaban conquistando las tierras germánicas, que el clima constantemente llovía, constantemente había mal clima, en el campo de batalla tendían a resbalar. Y un resbalón en el pleno fragor de la batalla, un resbalón te costaba la vida. O sea, estás luchando y te resbalas, ya está. Entonces ellos, Pablo, cuando está pensando, está pensando en este tipo de sandalia. ¿Por qué? Porque eran sandalias que se clavaban en el piso, entonces tú estabas seguro. No resbalabas en el medio de la batalla. Y Pablo que está haciendo el paralelismo porque él era romano, aparte de ser, sabéis que él tenía la nacionalidad romana y estaba haciendo el paralelismo con la armadura de un luchador, de un soldado romano. Entonces el calzado era muy importante. Ahora, este calzado del que nos habla la Escritura está haciendo, por supuesto, como he dicho antes, referencia a esas sandalias romanas que usaban los soldados. No eran como las que usaban los demás, aparte de eso llevaban como unas espinilleras para si te daban con la espada no te partieran la tibia. Y la usaban los soldados romanos y estaban reforzadas para el combate y eran especiales y proporcionaban una estabilidad y una seguridad cuando la lucha arreciaba. Así que, de esta manera aplicando ahora el Evangelio, porque dice el calzado del Evangelio de la paz. O sea, el Evangelio, las buenas noticias de salvación son las que a ti y a mí nos traen seguridad. Nos traen estabilidad a nuestra vida. Incluso cuando las situaciones de combate son más crudas, tenemos que sentir esa paz de Dios en medio de cada adversidad en nuestra vida, sabiendo que Él está a nuestro lado. Amén. Ese es el Evangelio. El Evangelio nos da esa seguridad de salvación. Da igual la prueba, hermano, que yo esté atravesando, que tú estés atravesando. Puedes estar seguro de que la palabra de Dios es segura y es verdad para tu vida. Amén. Ahora, el escudo de la fe. ¿Cuánto nos gusta el escudo de la fe, verdad? Bueno, el escudo de la fe que relata Efesios no era el escudo pequeño. Había un escudo pequeño redondito que era el aspis, que ese era normalmente para el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. El escudo del que habla Pablo es el escudo túreos, que era un escudo que prácticamente te cubría entero. De hecho, los romanos inventaron un tipo de ataque que era el tortuga. ¿Lo habéis visto en Novelli y Asteri? Novelli y Asteri, ¿no? Que se ponían por arriba y entonces iban avanzando porque no quedaba espacio casi para atacarles. Y este es el escudo alargado que cubría desde las pantorrillas hasta los ojos. Así que la fe puesta en quien confiamos, en Dios, actuará de escudo ante nosotros cuando somos atacados por el maligno. Mira lo que dice de la fe primera de Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es la victoria? O sea, la fe, según primera de Juan 5:4, es nuestra victoria. Por eso es el escudo de la fe. La fe es aquello que nos preserva, es aquello que nos salva de los dardos del enemigo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe tú no estarías aquí. Pero tenemos que crecer en fe, sobre todo cuando vienen las pruebas. Ahora, el yelmo de la salvación, yelmo o casco, era la mayor protección o la más importante, ya que un golpe en la cabeza, todos sabemos que puede ser mortal. ¿Cómo era el yelmo? Mira, era así.
te protegía la parte del cráneo, te protegía las orejas y, por supuesto, te protegía la parte de atrás, el cuello. Porque con las espadas que empleaban en aquel tiempo, un golpe te cortaba la cabeza. Entonces llevaban una protección también en el cuello. Ahora, este es el motivo por el que la palabra nos insta a cubrirnos con la salvación. Dile que es importante que protejamos nuestra mente. Muy importante, hay algunos que están siempre por Marte o por Venus, por no decir la Luna. Y sus pensamientos están siempre volando por ahí. Así que dile que tienes a la cuida tu mente. Nuestra mente debe estar recubierta por la esperanza presente y futura de que tú y yo somos y seremos salvos en Cristo Jesús. ¿O es que nunca te ha venido la duda? Claro que nos viene la duda. Amamos al Señor, hemos nacido de nuevo, pero hay momentos en nuestra vida que hay cosas que no entendemos en medio de pruebas y te asalta la duda. Montones de veces, y ahí es donde tenemos que colocarnos el casco de la salvación. No, Señor, tú moriste en la cruz del Calvario por mí, y tú moriste y resucitaste al tercer día, y eso me ha traído salvación. Yo creo en ti, Jesucristo, yo creo en tu obra redentora, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, aleluya. Amén. Sí, Señor. Dice Primera de Tesalonicenses 5:8, dice, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Ahora la espada del Espíritu. ¿Cuánto les gusta la espada? A mí me encanta la espada, especialmente si soy yo quien la empuña, ¿no? Si es el enemigo, ya, cuidado. Esta espada romana, la que describe Pablo aquí, no era la espada larga. Había una espada larga que era de ataque. No sé si habéis visto esas espadas largas. Las espadas largas que normalmente se usaban cuando ibas con la caballería. No sé si habéis visto Gladiator, ¿no? Entonces, cuando ibas con el caballo, empleabas una espada muy larga y más pesada. La espada de la que hace referencia era el machete. O la palabra que en griego es makaira. La espada makaira, que era como una espada más corta, más cortita, que llamaban machete o daga, que servía para defenderse y era de fácil manejo, para defenderse en el cuerpo a cuerpo. O sea, la espada, dice Pablo, que es la palabra de Dios, las Escrituras, que deben servirnos no para atacar a los demás, sino para defendernos. Cuidado con esto, porque esa espada era especialmente de defensa. No era tanto de ataque. Entonces, nosotros tenemos que saber manejar la espada. El otro día en Orihuela apareció un individuo que ya está denunciado en el COMUR, la confraternidad de pastores bueno, en el CEMUR, Consejo Evangélico de la Región de Murcia, está denunciado y tiene orden de alejamiento, pero es un chico de aproximadamente 35 años que entra a las iglesias, se para ahí y empieza a decir, pues ve a mi mujer con pantalón y dice, tú eres una adúltera, ¿no? Ve a una hermana que está pasadita de peso y dice, tú eres una gorda adúltera, ¿no? Fornicaria. ¿Por qué? Porque lleva pantalones. ¿Me entiendes? Entonces, y todo te lo rebate con la Biblia. Y empieza y entonces llega la hermana, oiga, usted no me digáis calle la mujer en la congregación. Le dice, ¿no? Una cosa está mal, ¿no? Está enajenado. Y él ha entendido que su misión en la vida es ir por todas las iglesias porque la iglesia está perdida, ¿no? Y entonces el otro día tuvimos un episodio muy desagradable en nuestra congregación de Orihuela, donde apareció allí y empezó, y todo con la Biblia. Pero ¿para qué la usa? Para atacar al cuerpo de Dios, para atacar al cuerpo de Cristo, para herir a los hermanos. Así no se usa la palabra. Dile que tienes así no se usa la palabra. El ejemplo más claro lo tenemos en la propia vida de Jesús. En muchas ocasiones Jesús se defendió con la palabra. Se defendió con esta espada. Y podemos ver, por ejemplo, en el episodio de la tentación en el desierto, cómo Jesús pudo vencer todas las acechanzas del maligno con la macaira, con el machete,
con la palabra, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice Mateo 4:1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. No es de extrañar, ¿verdad? Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está. ¿Qué dijo? Escrito está. ¿Con qué respondió? Con la palabra. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por último, Pablo hace mención a algo muy importante. Di conmigo, con toda oración. O sea, todas estas armas van a resultar ineficaces si tú y yo no tenemos la ayuda decisiva que representa la oración. Si nos fijamos bien, fíjate que el apóstol Pablo menciona 6 partes de la armadura de Dios y deja el 7º lugar. ¿Sabéis lo que representa el 7, verdad? Perfección. Es como que deja la oración en el 7º lugar perfeccionando todo lo anterior. Como que la oración es aquello que perfecciona la armadura. Así que dile al que tienes al lado, la oración es indispensable en nuestra vida. Si no somos hombres y mujeres de oración, se descoyunta toda la armadura. ¿Oras? Espero que sí, seas un hombre y una mujer de oración. Dentro de poco vamos a aprender, quizá cuando acabemos esta enseñanza vamos a aprender mucho sobre la oración. El Señor me está inquietando a que podamos aprender juntos, porque esto es algo que aprendemos, estamos aprendiendo todos a orar, pero aprender a orar, a buscar al Señor en oración, a que la oración sea algo que no sea algo monótono, seco, insípido en nuestra vida, que ese es el gran problema, por eso no oramos. Y que nos apasionemos por estar en la presencia de nuestro Señor. Porque estamos muy apasionados muchas veces en estar en la presencia de nuestro partido de fútbol favorito, estar en la presencia de nuestra serie de Netflix favorita, estar en la presencia de nuestro teléfono, estar en la presencia de, no sé, cualquier hobby, hacer canchillo. Pero tenemos que estar apasionados por orar. Amén. Victoria total, punto 5, y con este vamos a terminar hoy. Ya llevo 44 minutos. Dice 1 Samuel 17, 48, 51. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Esta es una de las cosas que nunca he entendido, ¿no? Si te pegan una pedra, ¿cómo te caes para adelante? Bueno, esta es mi hipótesis. Yo creo que se le clavó la piedra y cuando iba a caerse para atrás, el Señor Jesús le hizo así, ¡pum! Y le tiró para adelante, ¿no? El ángel del Señor le dio la colleja, ¡pah! Y lo tiró para adelante. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra e hirió al filisteo y lo mató. ¿Lo dejó vivo? No, mas no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Hay algo aquí tremendo, hay algo que podemos destacar en el desenlace de esta historia. La batalla, sin duda, se había ganado en el ámbito espiritual. ¿A que sí? Con la declaración profética de David. David hizo una declaración poderosa, fundamentada en el conocimiento y en la fe que él tenía en su Dios, pero aún tenía que dar el paso final. ¿Para qué? Para que la victoria fuera total. Y esto es muy importante, porque muchas veces nos quedamos solo en la declaración, pero nos falta valentía. Nos falta el coraje. Me ministra mucho, porque fíjate lo que dice. Me ministra mucho cuando dice, sucedió que cuando el filisteo se levantó y fue acercando a David. Ok, tú imagínate la escena. ¿Qué es lo que hizo David? Cuando el filisteo empezó a acercarse, ¿sabes qué es lo que hizo? Dice que corrió rápidamente. Yo me imagino a David que lo vio y dijo que salió corriendo para él. Y yo creo que él era muy hábil y fue, y yo creo que corrió rápidamente para tomar la distancia para poder arrojar la honda, con la honda a la piedra. O sea, él dijo, tengo que tomar la distancia. ¡Pum! No me voy a esperar. No voy a esperar a que él se acerque, sino voy a acercarme a la distancia que yo sé que le voy a dar. ¡Pah! Matarle. ¿Amén? O sea, ¿qué fue? Valiente.
¿O no? Muchas veces confesamos o declaramos victoria sobre alguna situación difícil en nuestra vida, pero tomamos una actitud cobarde. No enfrentamos ni afrontamos las cosas. Si lo que no afrontes hoy, va a haber problemas mañana. Recuerdo, imagínate, no sé, ayer estaba hablando con alguien, me decía, es que recuerdo que estuvimos un montón de tiempo juntos en una relación y resulta que después de 7, 8 o 9 años, de un montón de cosas, y ninguna se confrontó. Y llega el último día cuando va a despedirse y quiere solucionarlo todo con una reunión, conmigo. Pues eso es imposible, ¿o no? Vas a salir a tiros de ahí. Porque si no has solucionado, no has ido solucionando durante 7 años, te va a salir ahí el susus corda. ¿Entendemos, verdad? O sea, tenemos que confrontar las cosas. Ser valientes. Muchas veces confesamos y declaramos y oramos incluso. Y declaramos la victoria sobre alguna situación difícil, pero no tomamos una actitud valiente para acabar completamente con ese problema. Y David hizo la declaración profética, pero luego enfrentó la situación difícil y ¿qué obtuvo? La victoria. Amén. Ahora, para terminar, podríamos definir esta conquista en 2 pasos muy importantes. Número 1, el poder de la confesión. Di conmigo, el poder de la confesión. Hay poder en lo que decimos y declaramos. ¿Sabías eso? O sea, a ti y a mí, que somos hijos de Dios, Dios nos ha dado autoridad, según su palabra, para que tú y yo atemos y desatemos. ¿Quieres verlo? Seguro que conoces el pasaje. Mateo 16, 19 dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Uf, qué noticia esta, ¿no? Tú y yo podemos declarar la palabra y sucederá. Pero ¿cuándo sucederá? Porque esto no es ir haciendo decretos y declaraciones por ahí como un papagayo, como hoy veo algunos. No. ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo tú y yo vamos a declarar la palabra y va a suceder? Cuando esa palabra que estemos declarando esté en línea con la voluntad de Dios. O sea, este versículo muchas veces se ha malinterpretado creyendo que todo lo que digamos como hijos de Dios tenemos la autoridad y todo se va a realizar, ¿no? Y ato a mi suegra en el nombre de Jesús, y ato a mi, ¿no? A mi jefe en el nombre de Jesús. No. ¿Entendemos, verdad? Muchas veces lo hemos malinterpretado pensando que es como un salvoconducto para hacer toda nuestra santa voluntad. Todo lo que a nosotros nos apetece, ¿no? Y ato en el nombre de Jesús, ese Mercedes, ven a mí. No. Es tan simple como entender que todo lo que atemos o desatemos según la instrucción de Dios y sujeto a su perfecta voluntad, entonces sí que va a suceder. ¿Por qué? Porque si en el ejemplo que estamos siguiendo con David, la declaración de David no fue una petición personal, ¿a qué no? No fue una petición que estaba en desacuerdo con lo que estaba sucediendo en el ámbito espiritual y en el ámbito natural con Israel, sino todo lo contrario, fue una declaración en fe pronunciando quién era el Dios de Israel y lo que Dios podía hacer a ese enemigo que se había levantado en contra de Dios. Amén. Así que también podemos ver el llamado, por ejemplo, para ver que tenemos autoridad en nuestras palabras, ¿cómo es el llamado de Jeremías? ¿Te acuerdas lo que le dice Dios a Jeremías? Le da autoridad en su boca. Dice, entonces extendió, dice Jeremías 1:9, extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo, he aquí he puesto mis palabras. Ahí está la clave. He puesto mis, no tus, Jeremías. He puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, y para edificar y para plantar. Que a veces solo tenemos boca para destruir y derrocar, y arrancar y derribar. Eso nos encanta, pero también hay que edificar y plantar. Y a veces, muchas veces tenemos que derribar, pero para luego construir.
Y esa tiene que ser nuestra actitud. Algo que llama la atención de este versículo es lo que el Señor le dice a Jeremías al final del verso 9. Dice, he puesto mis palabras. Y como he dicho, esta es la clave. Esta es la clave. Ahí hay una base muy sólida a la hora de hacer declaraciones y confesiones. Esas declaraciones y esas confesiones deben estar basadas en la palabra de Dios o dirigidas por su Espíritu Santo. Deben ser sus palabras en nuestra boca, no nuestras palabras en la boca de Él. Porque muchas veces decimos, Dios ha hablado. Cuidado cuando dices, Dios me ha hablado. Hay que estar muy seguro para decir, Dios me ha dicho. Muy seguro. Fe en acción. 2. Lo segundo, fe en acción. Hemos dicho que lo primero era, ¿os acordáis? El poder de la confesión y ahora fe en acción. Como hemos leído antes, David no solo confesó y declaró quién era Dios y lo que le iba a suceder al gigante, sino que también se puso en marcha. Tomó, fue con valentía, se preparó con aquello que estaba en su mano. ¿Qué es lo que estaba en su mano? Bueno, dice que metió su mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en la frente de Goliat y cayó, rostro en tierra. Así que algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que Dios nos va a usar con lo que tengamos a mano. Dios nos va a usar con nuestras herramientas. ¿Qué son nuestras herramientas y nuestras armas? Esos dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. David no buscó nuevas alternativas. De hecho, cuando le pusieron la armadura y las armas de Saúl, no podía ni moverse el hombre. Dijo David, no, déjame, no quiero cosas nuevas, no quiero rollos nuevos. Se presentó ante Goliat con su honda, sus 5 piedras. Era lo que él tenía a mano y sabía que Dios podía usar esos simples elementos que a los ojos de todos podían ser insignificantes, pero que impulsados por el poder de Dios lo iban a convertir en un arma letal. ¡Aleluya! Y tú y yo hemos estudiado también que nuestras armas no son carnales, lo hemos visto hoy, ¿verdad? O naturales. Pero cada uno de nosotros ha sido dotado de unos dones, de unas habilidades, de un carácter. Qué importante el carácter. Unas herramientas personales con las cuales debemos pelear nuestras batallas. David no era un gran soldado, ¿a qué no? No era soldado ni siquiera. Pero él se había curtido en la batalla peleando contra osos y leones. Y seguro que había practicado con su honda. Vamos, a los osos le había dado y a los leones para ahuyentarlos del rebaño. Y de igual manera nosotros debemos poner en práctica y en funcionamiento las armas que el Señor nos ha dado, aunque parezcan pequeñas, ante nuestro problema. Dios, a través de su poder, nos va a hacer vencer. Este es el ejemplo que podemos ver en Moisés, ¿os acordáis? Cuando Dios lo envía a liberar al pueblo y como señal usa lo que Moisés tenía en su mano. Le dijo, yo no era tartamudo, yo no puedo, Señor. Entonces dijo el Señor, ¿qué tienes en tu mano? Dice, una vara de pastor, contestó Moisés. Dice, arrójala al suelo, le dijo. ¿Y qué pasó? Que la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. O sea, le dijo el Señor, ¿qué tienes en tu mano? Y hoy nos pregunta a nosotros, oye, Señor, no puedo. ¿Qué te he dado? ¿Qué tienes en tu mano? Hijo, tomemos nuestros dones. Tomemos esas cosas que sabemos que Dios nos ha dado. Porque Dios tomará lo que tú tienes en tu mano y lo usará para reflejar su poder. Nuestra tarea simplemente es dejar que el Señor nos use tal como somos. Y eso es un gran problema. Porque muchas veces nos comparamos. Y tú no tienes que estar preocupado por intentar luchar con las armas que Dios me ha dado a mí. Tú tienes que luchar con las armas que Dios te ha dado a ti. Y no comparándote conmigo, ni yo contigo. Porque Él va a usarnos con la sencillez de quienes somos. Amén. Aleluya. Dar un aplauso al Señor. Amén. Después de vacaciones acabamos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas, Señor, y nos edificas tanto. Que podamos, Señor, enfrentar nuestras batallas diarias, nuestras luchas, nuestras pruebas, Señor, con este entendimiento. Yo bendigo a mis hermanos y te doy gracias por ellos en el nombre de Jesús. Amén.
Y amén. Dios te bendiga. Aleluya.